Las clases anteriores hemos desarrollado ya las características de las funciones de variable compleja. Estamos haciéndolo de una forma bastante abreviada porque el curso tiene muchos tópicos, muchos temas y no alcanza o no se alcanza a desarrollar todo. Entonces hay cosas que se pasan bastante rápido. Vamos a ver ahora la integración. Ya hemos visto la derivación, ahora vamos a ver la desintegración. Entonces, digamos de que nosotros tenemos un plano complejo. Está bien, tenemos el plano complejo, como venimos diciendo, nuestro plano complejo nosotros le llamamos Z. Y en este plano complejo nosotros tenemos una curva. ¿Está bien? Una curva C. Esa curva siempre nosotros, en todo caso aquí tenemos C, curva, suave, por tramos. ¿Está bien? Y vamos a decir de que esta curva tiene una longitud finita, de longitud finita L. Entonces, nosotros podemos parametrizarlo. ¿Está bien? Podemos parametrizar esta curva y para eso vamos a definir ciertas coordenadas. Digamos que nosotros tenemos que esta es la coordenada psi y esta es la coordenada eta. Entonces, vamos a decir nosotros lo siguiente. Utilizamos voy a ponerlo así, la representación paramétrica de esta curva C. De tal manera de que nosotros vamos a tener que este psi es un psi que depende de un parámetro t y tenemos de que este eta es igual a un eta que depende del parámetro t. Estas son funciones que también son suaves por tramos. ¿Está bien? Y t es un parámetro que se encuentra entre dos valores, vamos a decir alfa y beta. Este es un parámetro real. ¿Está bien? Ahora, alfa y beta pueden tomar valores finitos como pueden tomar valores infinitos. Puede ser desde menos infinito hasta más infinito. ¿Está claro? Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Se cumple que psi' de t al cuadrado más eta' de t al cuadrado es diferente de 0. ¿Está bien? Entonces, esta parametrización que nosotros estamos utilizando es con respecto a un parámetro t que va desde alfa y beta, que pueden ser infinitos ambos, de menos infinito a más infinito, o de un valor determinado a hasta más infinito, o desde menos infinito un valor b, por ejemplo. ¿Está claro? Y se cumple esta relación. ¿Está bien? Se cumple esta relación. ¿Esto qué significa? De que existe la derivada por lo menos de uno de ellos. De por lo menos uno de ellos. Entonces, vamos, hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Ninguna. Entonces, vamos a decir nosotros lo siguiente, sea que en cada punto, y vamos a decir nosotros cada punto z,
pero vamos a usar la Z griega. La Z griega es una letra que es así. ¿Está bien? En cada punto Z de la curva C está definida o está definido, en todo caso, el valor de la función f evaluado en z, f evaluado en este valor z. Entonces nosotros tenemos esto. ¿Qué es lo que queremos decir? Podemos definir la función f en todo el plano o en alguna región del plano, pero nos interesa que esté definido a lo largo de la curva. ¿Está bien? A lo largo de la curva. Entonces, lo que vamos a hacer es introducir ahora la integral de esta función f a lo largo de esta curva C. ¿Está bien? A lo largo de esta curva C. Para eso, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir la curva C en n partes. ¿Está bien? En n trozos. Aquí vamos a tener que el punto inicial es un disculpen, es un z sub 0. El punto final va a ser un z sub n, y vamos a tener n puntos entonces. ¿Está claro? Aquí tenemos nosotros el z sub 1, el z sub 2 y así sucesivamente. Entonces dividimos en n partes. Lo que vamos a hacer es generar nuestra curva integral. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Ahora, estos están asociados al crecimiento del parámetro. Significa de que z, digamos i, le corresponde a un t sub i, z sub i más 1 le corresponde a un t sub i más 1, de tal manera que t sub i más 1 es mayor que t sub i. Entonces estamos nosotros definiendo estos puntos en orden de crecimiento con respecto al parámetro. Luego aquí nosotros denotamos esta variación de z sub i. Esto va a ser igual al z sub i menos el z sub i menos 1. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a generar la suma. Vamos a generar una suma. Esta suma va a ser de z sub i y de z conjugado complejo sub i. Y esto va a ser igual a la sumatoria i igual a 1 hasta n f z sub i conjugado complejo delta sub z sub i. ¿Está bien? O en todo caso, a ver, ¿hasta aquí está claro, jóvenes? Profe, esa última parte la podría volver a explicar, ¿no? A ver, vamos a generar esta suma. A ver, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Digamos, a ver, voy a decir lo siguiente acá. Tenemos nuestro z sub i. ¿Está claro?
Entonces, alrededor del z sub i, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a trazar este delta de z sub i. Jóvenes, acuérdense la definición de integral con respecto a Riemann y la suma integral. ¿Está claro? En este caso, esto que acabo de dibujar, este es nuestro delta de z sub i. Entonces, esta altura en principio, o sea, aquí no es de esta forma, porque ten en cuenta este es un plano y el valor de fz estaría por encima de este plano, ¿está claro? Una suerte tridimensional. Entonces yo voy a multiplicar el valor y vamos mejor a ponerlo de la siguiente forma. Aquí escojo un punto acá. ¿Está bien? Entonces, dentro de este segmento voy a escoger un ZI, pero como no es el ZI exacto, le pongo el ZI asterisco, que es en principio este. Entonces, elijo este punto, que es un punto que se encuentra dentro de este segmento, y lo multiplico por esto. Entonces lo que tengo es tipo lo que tenía con Riemann. Ahora eso lo sumo por todos los segmentos y obtengo esta suma integral. Entonces, si para el máximo valor de delta z sub i, cuando este tiende a 0, el máximo valor de ese delta es z sub i, si para ese valor existe el límite de la suma 1, ¿está bien? Esto independientemente de la curva que nosotros tomemos, ¿está bien? O en todo caso, independientemente de, aquí me está faltando espacio, lo voy a poner esto al otro lado, jóvenes, para que tenga mayor sentido. Entonces tenemos esta suma. Por lo tanto, si para el máximo de este delta de z de i existe el límite de esta sumatoria 1, ¿está bien? Existe el límite de esta sumatoria 1, aquí es i, independientemente de cómo yo hago esta partición de c, ¿está bien? Independientemente de la forma que dividimos la curva C e independientemente también y de la elección dentro de cada uno de esos segmentos de z asterisco i, o sea, si el límite existe, entonces el límite se denomina integral de la función f de z por la curva C. ¿Está bien? Y eso nosotros lo vamos a denotar como integral a lo largo de la curva C de este f de z de z. 2. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver con el tema de, o preguntarnos, ¿existe realmente o no existe esta integral?
Entonces, esto se va a reducir a respondernos si existe la integral curvilínea de las funciones reales e imaginaria, o sea, las funciones reales que nos representan la parte real e imaginaria de esta función z. ¿Está claro? Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. A ver, vamos a dejar un poco de lado el tema de la existencia, pero vamos a ver lo siguiente. Entonces, si nosotros tenemos que f de z es igual a u, vamos a poner xy más i v xy, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a decir que tenemos entonces esta función f evaluado en un punto z asterisco sub i, no es otra cosa que un u p sub i asterisco más i v p sub i asterisco. Vamos a tener también que el delta de z sub i más, esto va a ser igual a delta de psi sub i más i delta de eta sub i, donde aquí nosotros tenemos de que este pi no es otra cosa que el z sub i, es un punto el cual nos está dado por las componentes en ese plano. ¿Está claro? O sea, esto es el punto i. La diferencia es de que este es un número complejo. ¿Está claro? Un punto en el plano complejo, mientras que este es el punto en su correspondencia real de los números reales, en el plano XY, y este es en el plano complejo. Esa es la diferencia en las notaciones. No puedo poner yo aquí el z sub i porque el z es un número complejo y u es una función de variables reales. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a tener de que este s de z sub i va a ser igual a la sumatoria i igual a 1 hasta el infinito, y aquí vamos a tener nosotros lo siguiente: u de pi asterisco delta de psi sub i menos v de p sub i asterisco delta de eta sub i más i sumatoria i igual a 1 hasta n, y aquí vamos a tener u p sub i asterisco delta de eta sub i. Estoy multiplicando, jóvenes, cada una de esas componentes, y vamos a tener más b de p sub i asterisco delta de psi sub i. Entonces nosotros tenemos que esta es la parte real y la parte imaginaria. Al momento que tomamos límites debe de existir esto. ¿Está bien? Entonces, al tomar los límites, nosotros vamos a tener de que tenemos la integral a lo largo de c u de psi menos v de eta, y tenemos la integral c u de eta más v de psi. Entonces, la existencia de la integral de esta función compleja por esta curva es, o sea, la pregunta sobre si existe o no existe se reduce a determinar si existen o no estas integrales por la línea. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí. No sé si eso quedó claro.
Y nosotros podemos utilizar esto para decir de que esta es la integral de una función compleja, es decir, la integral de esta función no es otra cosa que esto más y veces esto. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, esta es la definición de función de variable, de integral de una función compleja.